amadísimos hijos y hermanos míos, todos muy amados en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que corresponde al domingo de hoy, dentro del rito extraordinario latino de la Santa Misa, contempla también un fragmento de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, el cual nos presenta otra situación en la vida del Señor, situación que a su vez contempla dos momentos distintos, de los cuales intentaremos hablar de cada uno de ellos. Según San Lucas, nuestro Señor, invitado a comer en la casa de un fariseo en día de sábado, observó que era observado con asechanzas por parte de los fariseos y de los doctores de la ley. Con asechanzas, ¿por qué le observaban y le miraban con asechanza y con recelos? Pues precisamente porque era día de sábado. Y entre los invitados había un enfermo. Dice San Lucas que era un hidrópico. Estaban pendientes a ver si lo curaba nuestro Señor al enfermo, siendo como era día de descanso, el día de sábado. Los fariseos y doctores de la ley habían hecho una interpretación abusiva de la ley divina, del precepto del descanso sabático, de ese precepto como de tantos otros. Una interpretación completamente subjetiva y a su capricho, exagerada y en algunos casos incluso hasta ridícula. Por ejemplo, con respecto al descanso sabático, estaba prohibido hacer la comida en día de sábado, estaba prohibido absolutamente bajo pena de gravísimo pecado caminar más de un número fijo y determinado de pasos, ni siquiera uno más, o incluso cosas tan atravillantes como la prohibición de comer los huevos que las gallinas ponían en día de sábado por el esfuerzo realizado por estas aves al poner el huevo. Es, como veis, una interpretación abusiva, descabellada, subjetiva y exagerada y hasta ridícula de la ley de Dios. Es una subversión, una corrupción de la palabra divina interpretada al modo humano y según la medida humana. Claro que, como hemos dicho tantas veces, el Evangelio es un libro de perenne actualidad. Las situaciones y las enseñanzas que en él se contemplan sirven para todos los hombres, de todos los lugares y de todos los tiempos, hasta el fin de la historia. Cualquier situación que se pueda presentar a los hombres está contemplada en el Evangelio, con las soluciones y doctrina pertinente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Digo que el Evangelio tiene perenne actualidad y esta falsa interpretación de la ley, abusiva interpretación de la ley, interpretada al modo humano, según lo que la razón humana está dispuesta a admitir y a entender con sus solas fuerzas, es algo que, como vemos, ya se practicaba en tiempo de los judíos y acerca de lo cual el Señor habló con contundente claridad. Y por supuesto, como hemos dicho también tantas veces, hoy quizá tiene todavía más actualidad que en aquellos tiempos. Es una manera de malinterpretar y de corromper la palabra de Dios, convertirla en palabra meramente humana. Y hemos dicho que acerca de lo cual nuestro Señor habló con claridad y contundencia. Y dio doctrina que, como siempre ocurre con sus palabras, sirve para todos los tiempos. En el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, hay un episodio en el cual se dice lo siguiente, en palabras de nuestro Señor. A ciertas preguntas hechas a él, al maestro, por parte de los fariseos, el Señor les contesta, como siempre, claramente, no con un lenguaje edulcorado, sino claro y duro. Hipócritas, le dice el Señor. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo el profeta,
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. La palabra de Dios convertida en preceptos de hombres, interpretada por los hombres, manipulada por los hombres, hecha a su gusto y conveniencia y según sus propias veleidades. En vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Hasta aquí las palabras del profeta Isaías, hechas suyas por nuestro Señor. Y continúa el mismo. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les decía, ¿qué bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte. Vosotros en cambio decís, cambiando sus palabras, si uno dice al padre o a la madre, estos bienes míos con los que podría ayudarte sean corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre. Y de este modo anuláis la palabra de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos habéis establecido. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Como veis, el intento de amoldar la palabra de Dios a las veleidades de los hombres, a la interpretación puramente humana, a las conveniencias humanas, es un intento, una operación que ya entonces tenía actualidad y que ahora, como he dicho antes, parece que la tiene aún más intensa todavía. En la epístola a los Colosenses, San Pablo decía expresamente, todo eso, hablando de ciertas cuestiones, decía el apóstol, todo eso acaba en la corrupción a base de usarlo según las enseñanzas y los preceptos de los hombres. Todo lo que se usa y se cambia según el molde de las enseñanzas y los preceptos de los hombres, dice el apóstol, acaba en la corrupción. Estas palabras del apóstol están contenidas en el capítulo 2, verso 22 de su carta a los Colosenses. Actualmente padecemos dentro de la Iglesia la tremenda y peligrosísima herejía del modernismo, el cual defiende a toda costa que la palabra de Dios, las enseñanzas de la tradición y el magisterio de la Iglesia han de ser interpretados según el hombre de cada momento histórico, según las circunstancias del hombre de cada momento en el tiempo que vive en la historia y según los modos de pensar de cada época. Con lo cual se convierte la palabra de Dios en un subjetivismo puro, obra más bien del hombre que de Dios. Ya no es la palabra el hombre el que se ajusta, el que se ha de ajustar a la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios la que se ha de ajustar y ser aceptada por el pensamiento del hombre. Ya no es la palabra de Dios la que juzga al hombre, sino que es el hombre el que juzga la palabra de Dios y la define a su gusto. En este sentido, el modernismo utiliza como arma eficacísima la mentira, eso sí, disfrazada siempre de verdad. Por eso para el modernismo el uso del lenguaje, el dominio del lenguaje, la manipulación del lenguaje, las palabras ambiguas, las palabras con doble o con triple sentido, que pueden ser interpretadas de una forma o de otra, las palabras con sentido ortodoxo que siempre han sido pronunciadas como dentro de ese sentido ortodoxo, pero ahora, eso sí, utilizadas por el modernismo de una manera claramente confesada o disimulada, con otro sentido completamente diferente. Es la palabra de Dios a la medida humana. Entonces, como digo, la palabra revelada se convierte en preceptos de hombres.
Ahora es fácil de cumplir, porque podemos interpretarla a nuestro gusto, según nuestro capricho. Claro que la moderna teología progresista, ante las críticas que se han hecho de que existe una ruptura de las enseñanzas del magisterio posterior al Concilio Vaticano II con respecto a las enseñanzas también del magisterio anteriores al Concilio Vaticano II, ante esa acusación, pues ha empleado otra argumentación que en el fondo es un puro truco. Dice, no, dice la teología progresista más moderna, dice, no, es que hay que distinguir, se dice, el juego de palabras y el empleo de palabras y la jerga extraña, con un sentido, eso sí, palabras son muy altisonantes, que suenan muy bien, palabras que siempre han sido utilizadas por la Iglesia y por los fieles, con un sentido totalmente ortodoxo, pero que ahora cobran otro significado. Eso sí, dice la teología progresista moderna, hay una hermenéutica de la ruptura, la cual debe ser rechazada, porque efectivamente supone una ruptura con el magisterio anterior y con la tradición anterior. Pero hay también una hermenéutica de la continuidad, la cual puede ser y debe ser plenamente aceptada. El hombre puede interpretar la palabra de Dios atendida a las circunstancias de la época, de su momento histórico, teniendo en cuenta las investigaciones, las nuevas investigaciones de la técnica, los nuevos métodos de investigación científicos acerca de los libros sagrados, de las fuentes de la Sagrada Escritura, de las fuentes de la tradición, etcétera, etcétera. Y esta hermenéutica de la continuidad no es solamente perfectamente aceptable, sino que es necesario aceptarla. La argumentación sería buena si pudiera probar que la hermenéutica de la continuidad no es también una hermenéutica de la ruptura, cosa imposible de probar, porque efectivamente lo que sí se puede demostrar es que la hermenéutica de la continuidad es también hermenéutica de ruptura. Son demasiados los textos y las declaraciones del magisterio posterior al Concilio Vaticano II que están claramente en contra de multitud de preceptos y de errores también claramente condenados por los papas y el magisterio anterior al Concilio Vaticano II. Los ejemplos llenarían un libro, no vale la pena nombrarlos. Citemos para el caso solamente uno. Nuestro mismo Santo Padre actual, el Papa Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal Ratzinger, dijo expresamente que la Constitución Apostólica del Vaticano II, Gaudium et Spes, es un documento enteramente contra sílabus. Para los que no lo sepan, el sílabus es un documento del Papa Pío IX que acompañaba a la encíclica suya también, Quanta Cura, en el cual documento el Papa, de una forma expresa y contundente, expresaba, enumeraba y condenaba todos y cada uno de los errores modernistas. Si el documento del Vaticano II es un contrasílabus, no se puede negar, como he dicho antes, los ejemplos llenarían un libro, no se puede negar que hay una ruptura con el magisterio anterior. Como digo, el modernismo maneja perfectamente la técnica del engaño y de la mentira. Hemos llegado a un punto en el que muchos cristianos de buena fe, sin saberlo, han abandonado la práctica, el culto y las doctrinas puramente católicas por otra religión que es completamente distinta. El modernismo busca en realidad una religión universal, concede validez a todas las religiones. En realidad basta con la religión universal, una religión en la que el hombre se erige a sí mismo como supremo definidor y en definitiva como Dios. La nueva edad, la nueva era y el nuevo Pentecostés. Esto es lo que de verdad persigue el modernismo.
¿Cuántas almas viven encandiladas y engañadas? ¿Cuántas ovejas sin pastor viven en confusión? Porque no tienen pastor, o porque son conducidas, lo que es todavía peor, por malos pastores. En esa situación vivimos. En cuanto al segundo episodio contemplado en el Evangelio de hoy, que tuvo lugar, según se desprende de la narración evangélica, en el mismo lugar donde Jesús había sido invitado a comer. Jesús, dice el texto sagrado, viendo que los invitados a comer, bueno, he omitido un hecho importante. Cuando el Señor entra a la cena a la que había sido invitado, como he dicho al principio, había un enfermo hidrópico. Entonces el Señor se dirige a ellos y le dice, bueno, vamos a ver. Se dirige a los fariseos y a los doctores de la ley que estaban acechándole, a ver si se atrevía a curar el día de sábado, quebrantando el descanso sabático. Bueno, vamos a ver, dice nuestro Señor, ¿es lícito curar en día de sábado, sí o no? Todos callan. Entonces cura al hidrópico y se dirige de nuevo a ellos y les dice, una vez curado el enfermo, y les dice a los doctores de la ley y fariseos, ¿quién de vosotros, si se le cae un buey o un hijo a un pozo en día de sábado, no lo saca inmediatamente de él, aunque sea en día de sábado? Dice el texto que se quedaron callados porque no se pudieron en absoluto que responderle. Pues la segunda situación a la que aludíamos antes es, al ver a nuestro Señor que los invitados a la comida se esforzaban en ocupar los primeros puestos y puestos más prominentes en el banquete, les dijo la siguiente parábola. Cuando vayas invitado a una cena, un banquete o una boda, no ocupes el primer lugar, porque puede llegar el anfitrión, el que te invitó a ti y a otros, puede llegar el anfitrión con otro invitado más digno y te diga, amigo, tienes que ceder el puesto a este, y entonces, lleno de vergüenza, te tengas que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando vayas a tales sitios, a tales lugares, colócate en el último lugar. Así es lo más probable que llegue el anfitrión y te diga, amigo, ¿qué haces ahí en el último lugar? Sube más arriba, porque te corresponde estar más arriba. Como vemos, es otra lección que nos da nuestro Maestro y Señor acerca de la maravillosa, increíble y sublime virtud de la humildad. Después de la caridad, quizá la más hermosa de todas las virtudes cristianas, la virtud de la humildad. ¿Por qué los hombres, los seres humanos, mostramos tanto empeño en figurar, es que nos consideren, en ocupar los primeros puestos, los primeros lugares, en sobresalir y que se reconozcan nuestros méritos? ¿Por qué nos sentimos tan abrumados y tan afligidos cuando no se reconocen esos méritos o cuando nos sentimos injustamente tratados o puestos en un lugar que a nosotros nos parece que es demasiado humilde y que no corresponde a lo que tendría y podría exigir nuestra propia categoría? ¿Por qué? ¿Por qué olvidamos tan a menudo el inmenso valor, la inmensa gloria que supone ante Dios la de un hombre, una mujer verdaderamente humildes? ¿Por qué olvidamos con tanta frecuencia aquellas enseñanzas de nuestro Señor cuando decía, aquel que de vosotros quiera ser el primero, hágase el último y el servidor de todos? Efectivamente, el cristiano o el verdadero discípulo de Jesucristo, digo el verdadero discípulo de Jesucristo, nunca, pero nunca será bien considerado por el mundo, nunca. Siempre sufrirá la postergación del mundo. Siempre será relegado al último lugar, cuando no al desprecio y al oprobio. El verdadero discípulo de Jesucristo
no está condenado precisamente a brillar ante el mundo. Porque es que las glorias del mundo son completamente contrarias a las glorias según Dios. Lo que Dios considera glorioso y sublime no es justamente ni precisamente lo que el mundo considera glorioso y sublime. Más bien, a menudo y con frecuencia, todo lo contrario. La humildad y, en último lugar, aquello que decía el adagio: bienaventurados los hombres que, como los pueblos, no tienen historia. Los hombres son como los pueblos. Bienaventurados los que no tienen historia. ¿Cuántos hombres habrán pasado por este mundo desconocidos, o mujeres, sin historia, sin brillo humano, pero sin embargo gloriosos y estrellas rutilantes ante la mirada de Dios? La condición del cristiano es esta. Decía la carta a los hebreos que cualquiera que quiera vivir según Cristo padecerá persecución. No va a recibir precisamente las loas del mundo. Y precisamente esto es un termómetro muy, muy bueno para medir nuestra fidelidad a Jesucristo. Si el mundo nos enaltece, entonces es que no vivimos como verdaderos discípulos de Jesucristo. Ve a colocarte, cuando llegues a una boda, al último lugar. Quizás entonces llegue el anfitrión y te diga: amigo, sube más arriba. Y termina el Señor la enseñanza de la parábola diciendo: porque todo el que se ensalta será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. En la primera carta a los Corintios, San Pablo decía: mirad, si no, hermanos, vuestra vocación, pues no hay entre nosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios eligió más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Lo vil y lo despreciable del mundo y lo que no es, para destruir lo que es, para que ninguno se gloríe delante de Dios. Exactamente, así es. Amigo, sube más arriba. Ojalá que nosotros, al final de nuestra peregrinación terrena, después de habernos mantenido con la gracia de Dios y la ayuda de nuestra Madre del Cielo, fieles a Jesucristo, habiendo sido indiferentes ante las impertinencias y desaires del mundo, habiendo apreciado y sabido distinguir dónde y cuáles son las verdaderas glorias, los verdaderos valores que Dios estima como tales, y no que los hombres consideran así, ojalá que llegado al final de nuestro camino, cuando podamos decir, como decía el apóstol San Pablo: he luchado un buen combate y he guardado la fe, ojalá que en ese momento, ante el encuentro con nuestro Señor, Él llegue y nos diga: amigo, sube más arriba, porque este es el lugar que te corresponde, no el que te asignó el mundo, sino el que de siempre, en el amor que yo te he tenido y el que tú me has tenido a mí, yo he sabido asignarte y prepararte un lugar.